cuando quiera. Bueno, Dios me le bendiga en esta tarde. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús para el hermano Ángel Paucar. Que el Señor me le bendiga juntamente con toda su familia. Pastor allí en la ciudad de Madrid. También a su pastor asistente, hijo también de él, el hermano Gabriel Paucar. Que el Señor Jesús les bendiga a toda la familia, todos los miembros, ese hermoso equipo de trabajo que tienen allí en la congregación. Bien, en esta hora quiero compartir con todos ustedes. Gracias por invitarme a participar en pues un interesante tema. Tiene que ver con escatología. Y bueno, es interesante porque hablar de los eventos escatológicos es hablar de prospectiva, es hablar de futuro. Y entonces, pues eso es muy importante. Quiero comenzar diciendo entonces que a manera de introducción, la escatología se puede definir como una historia en prospectiva que se mueve hacia el final, pero programada en forma divina. Es decir, no es lo que sencillamente se dé la historia por sí sola, sino que Dios dirige y organiza el destino de los acontecimientos. O sea que no se dan así, sencillamente, sin ningún tipo de programación. Muy importante para estos últimos tiempos la escatología, porque estamos en tiempos de cumplimientos proféticos y pues eso es bien diciente en una época como estas, el cumplimiento profético. La escatología encierra pues lo que nos dice Apocalipsis, la define de una manera sencilla de la perspectiva bíblica. 1:19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Las que has visto, pasado, las que son, presente, y las que han de ser, futuro. Es decir, que la escatología encierra los eventos del pasado, del presente y del futuro. No siempre es en perspectiva hacia el futuro. Hay escatología ya inaugurada, digámoslo así. La escatología inaugurada es aquella que ya tuvo su cumplimiento en el Antiguo Testamento, o se dijo en el Antiguo Testamento y tuvo su cumplimiento en el Nuevo. Los eventos de la redención, de la salvación, gran parte tuvieron su cumplimiento en la venida de Cristo a la tierra, su sacrificio, y otra parte falta, vendrá hacia el futuro. Entonces definimos la escatología pues como la doctrina de las últimas cosas, los sucesos de los últimos días, los eventos del último tiempo. La escatología, hay muchos tipos de escatología. Es muy importante que la escatología sea cristocéntrica, es decir, que sea el Señor Jesús pues el personaje importante que mueve los eventos y que preside los eventos y que está ahí, digamos, en el centro de todo. Entonces, como les decía, tenemos escatología inaugurada, escatología realizada y escatología futura. Muy bien, entonces
seguimos hablando de la escatología en la historia de Jesucristo, pues el acto escatológico ya fue, ¿no? Lo que le decía, la consumación en la cruz. Tenemos la escatología, digamos, de todo lo que Jesús hizo en la cruz y en su persona, donde se cumplieron muchas cosas. La manifestación de Cristo, la obra redentora. Bien, decir que los últimos tiempos comenzaron con la época de Jesús, con el ministerio de Jesús, con el derramamiento del Espíritu Santo, y han sido precisamente para formar el reino escatológico de Dios. Y la participación del hombre en el futuro del reino está determinada por su respuesta en el presente, es decir, como el hombre responda hoy a Dios, entonces asimismo tendrá su respuesta. Ejemplo, lo que nos dice, por ejemplo, aquí el capítulo 3, versículo 21 a esta última iglesia. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la participación de la iglesia en el milenio. Lo que les estoy diciendo, la participación del hombre en el futuro, en todos los eventos escatológicos, está determinada por su respuesta hoy a Jesús. Si vencemos, si somos persistentes, vamos hasta el final, pues entonces nos sentaremos con Cristo en su trono como la novia del Cordero. Decimos entonces que aquí hay algunos eventos importantes que hay que plantearlos de alguna manera en orden. Y quisiera pues comenzar con el tema que primero nos encontramos los seres humanos aquí en la tierra abocados, la muerte. La muerte. En la Biblia se nos plantea tres clases de muerte, digamos como las más comunes. La muerte física, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. La muerte espiritual, que nos plantea Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Y la que nos plantea Apocalipsis 20:14 como la muerte segunda. La muerte segunda. La muerte primera es la separación, la cesación de la vida, la separación del espíritu y el cuerpo, donde no volverán a estar juntos. El cuerpo se descompone y vuelve a ser tierra. Y la muerte segunda es la separación de Dios para con el ser. El ser es echado al lago de fuego, donde queda pues en el olvido sin estar, digamos, ser tenido en cuenta ya en planes, en propósitos de Dios. Cuando el ser humano muere, su alma pues queda, su espíritu, su condición espiritual queda desnudo, es decir, sin cuerpo. Y solo volverá a tener cuerpo, pero ya cuerpo incorruptible, cuando resucite. Así que entonces, ¿cómo llamaríamos ese estado a partir de que el hombre muere o desde que el hombre muere hasta que el hombre resucite para tener nuevamente un cuerpo, como lo plantea Pablo en su primera epístola de Corintios capítulo 15? Pues esto se llama el estado intermedio. El estado intermedio inicia cuando cesa la vida física y terminará con la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, según la plantea Juan, que no solo resucitará
con cuerpo el muerto con Cristo, sino también los demás, dice el capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claro, estamos hablando de eventos del futuro y la Biblia a veces pues, toma estas fotografías o hace estas tomas hacia el futuro y las pone como si fuera un solo evento, pero es que en la dimensión de tantos años y tiempos, pues sencillamente es difícil entrar a separar todo. Pero claro, entre esas dos resurrecciones, la de los justos y la de la resurrección de condenación, hay un bastante tiempo de diferencia. Es importante tener en cuenta que en este estado intermedio, aunque el hombre es ido, digamos, digamos, en una situación que al parecer como que quedara en el olvido, se esfumara y como que ya no hay memoria en él. Sin embargo, la narrativa que plantea, que no es una parábola, pero es una narración noumenológica que nos plantea Lucas capítulo 16, versículo 24. Capítulo 16, en la narración de Lázaro y el rico, está planteándonos un hecho de alguna manera que evidencia una realidad en el más allá, una vez que se muere, Entonces, una vez que se muere, pues uno va al paraíso de Abraham, lo que se llama el seno de Abraham o el paraíso, y el otro va al Hades, Van allí dos lugares diferentes, separados por una cima, con S, no con C, es un abismo, y no se pierde la conciencia. Eso es muy importante tener en cuenta que el ser humano, por ejemplo, el que muere con Cristo, duerme. Pablo lo plantea como que duerme, pero dormir no es dormir de manera inconsciente, sino cuando habla de dormir, habla de descansar, mas no de estar allí inconsciente. Ese entonces sería el estado intermedio con respecto a la muerte, Y luego, pues posteriormente vienen los eventos de la resurrección. Es importante tener en cuenta acá, Cristo es el primero, dice 1 Corintios 15, 23, Cristo las primicias, el primero que resucitó para vida eterna, el primero que resucitó en cuerpo glorioso, en cuerpo incorruptible, es hasta ahora el primero. Luego los que son de Cristo en su venida, dice también el verso 23 ahí, que esa ya es la iglesia, los muertos en Cristo que resucitarán primero. Nos habla también el capítulo 15 y nos habla también en primera los tesalonicenses. Y fíjese usted que todo esto hace parte de los eventos de la resurrección de vida, o lo que se llama la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección no se da solo en un evento, sino en varios eventos. Miren ustedes, primero, Cristo, eso ya sucedió, esa es escatología inaugurada, ya realizada. Segundo, los que son de Cristo en su venida, es decir, la iglesia, en lo que se llama el arrebatamiento, y los muertos en Cristo que resucitarán primero. Pero ahí no resucitan, ojo, eso es importante tenerlo en cuenta, no resucitan los justos del Antiguo Testamento. Porque aquí resucitan es los muertos en Cristo. El que haya muerto en Cristo mediante
el proceso de lo que significa reposar en el Evangelio de Cristo, que ha recibido a Cristo y su palabra mediante la buena nueva del Evangelio. Los justos del Antiguo Testamento, según Mateo 8:11, que habla de Abraham y de los patriarcas y todo ello, resucitarán ya en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga, que ahí también se van a dar varios eventos. Ahí está pues lo primero, que es la batalla de Armagedón o Armagedón. Luego está el juicio de las naciones, donde el Señor establece también su trono. Y está en medio de esto está la resurrección de los justos del Antiguo Testamento. Pero allí también resucitan los mártires de la gran tribulación antes de comenzar el milenio. Todos estos que han muerto en la gran tribulación, según nos dice, por ejemplo, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta resurrección también es antes del milenio, antes de comenzar el milenio. Allí resucitarán pues muchos mártires, muchos. Entre ellos está la multitud vestida de ropa blanca del capítulo 7 de Apocalipsis. Bueno, estos de aquí son mártires porque se ven en estado de que murieron, hacen parte de las almas que están allí, que han muerto. O sea, esta multitud es la que ha producido la predicación del Evangelio de los siervos de Dios, los 144,000 sellados, que está también ahí en el Apocalipsis 7 al inicio, que son de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y predicarán el Evangelio y arrojarán una multitud de gente, que toda esta gente morirá. Por acá vemos en uno de los, el quinto sello, capítulo 6, versículo 9 también, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, esperen todavía vestiduras blancas como los que presenta aquí también el capítulo 7, versículo 9. Hacen parte de la multitud de vestiduras blancas. Deben esperar porque van a tener muchos consiervos, mucha gente que va a morir durante la gran tribulación. Y entonces ellos son los que al final, dice el capítulo 20, y resucitarán y vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Esta multitud vestida de ropa blanca no es la iglesia. Uno, porque no tienen coronas. Segundo, aquí se les dio vestiduras blancas, la iglesia es vestida de lino fino. 2, 3, Juan, cuando se le pregunta quiénes son estos, Juan no sabe quiénes son. Si hubiera sido la iglesia, Juan seguro que hubiera sabido, pues de una vez hubiera dicho: eso es la iglesia, la novia, es la novia del Cordero, como la identificó en las otras partes. Pero aquí él no sabe quiénes son, por eso el ángel tiene que explicarle: estos son los que han salido de la gran tribulación. Salir, de notar que ese término no significa escapar de la gran tribulación, sino que vienen de la gran tribulación.
Y quinto, tenían palmas en sus manos, palmas de palmeras, palmas de palmeras. Acuérdense que ese hecho de palmas de palmeras es pidiendo salvación, pidiendo justicia. Eso fue lo que hicieron los judíos cuando entró Jesús a Jerusalén. Con palmas en las manos decían Hosana. La palabra Hosana es ven y sálvanos. Ven y sálvanos, ¿sí? Entonces están pidiendo que sean salvados o que sean, digamos, sacados de esta condición, por decirlo así. Y están pidiendo, pues, como los otros, resurrección o venganza de aquellos. Bueno, en todo caso, todos estos resucitarán allí, por eso los mártires de la gran tribulación harán un componente importante en lo que se llama la primera resurrección. La primera resurrección. Porque la segunda resurrección es para condenación de los impíos y es la resurrección final. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, donde estarán la gente muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Muy bien. Vamos a continuar. Es importante tener en cuenta, bueno, hay tantas cosas de qué hablar. Quiero decirles que hablar de escatología es un tema complejo. Nadie tiene la última palabra en escatología, nadie la tiene. Y es importante tener en cuenta que pues, se plantea, se dice, y la idea pues es decirlo de acuerdo a lo que la palabra del Señor Jesús nos dice, pero nadie tiene la última palabra. Bien, hablemos un poco de este evento importante, un evento secreto que se llama el arrebatamiento. El arrebatamiento. Será un evento secreto. Esta es lo que se llamaría una de las fases, primeras fases, lo han llamado algunos teólogos, sobre la venida de Cristo. La venida de Cristo obviamente se centra en que vienen las nubes y todo ojo le verá, y cuando venga hasta aquí a esta tierra. Pero en primera los tesalonicenses nos habla de una de sus venidas, el capítulo 2, sí, versículo 1, segunda los tesalonicenses 2:1, sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Nuestra reunión con Él. Esa es la venida de Jesús, donde viene, solo lo verá y lo sabrá la iglesia de Cristo. Es lo que llama Tito capítulo 2 versículo 13 nuestra esperanza bienaventurada. Sí, porque seremos arrebatados. Dice acá el capítulo, es primero a los tesalonicenses 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Arrebatados, usa la palabra arrebatamiento, los que no estén de acuerdo de pronto con el griego, el rapto. Que dicen que el Señor Jesús no es un ladrón que viene a raptarnos, pero es la forma de transliterar en los idiomas. Aquí se usa la palabra arrebatados. ¿Y por qué arrebatados?
¿Qué es arrebatar? Arrebatar es un término que indica tomar a la fuerza. Tomar a la fuerza. ¿Y por qué tendrá que el Señor arrebatarnos? ¿No sería lo normal que Él venga y sencillamente haga sonar su trompeta y todo el mundo seamos transformados y levantados, y no usar esa palabra tan fuerte, arrebatamiento o rapto? Bueno, pues el asunto es el siguiente. En el Antiguo Testamento hay dos hombres que representan a dos pueblos. Lot está y está Noé. Noé es librado de la, digamos que Noé representa a Israel, que aunque es protegido de la prueba y de todo esto, no es sacado de en medio, ahí se queda en medio del diluvio, eso sí, en una barca y todo, es protegido, ¿sí? Es guardado de esta situación, de esta prueba. Y Noé representa a Israel, pero Lot representa a la iglesia. Lot no es guardado ahí, sino que ahí es sacado de allí, es arrebatado. Y si ustedes se dan cuenta y leen bien el libro, se dan cuenta que los ángeles llegan y están allí toda una noche y le insisten a Lot, vamos, vamos, y Lot como que está tan apegado, las hijas, su mujer están tan apegados que no quieren salir, no quieren. Hay algo que los detiene, pero apegados allí, a Sodoma y a Gomorra. Entonces, hasta que llega al punto al otro día en que, bueno, se pasó al otro día y no salen nada que salen, les tocó fue cogerlos y sacarlos a la fuerza. Eso es arrebatar, tomar a la fuerza. La iglesia. No podemos nosotros desconocer esa parte humana, que aunque somos iglesia y no somos de aquí, sin embargo, estamos físicamente aquí y estamos apegados aquí. Aquí tenemos familiares, tenemos la vida, tenemos todo. Tenemos todo aquí en la tierra. Estamos tan apegados que lo que el Señor hace es arrebatarnos, a tomarnos a la fuerza, sacarnos de aquí, así como así como lo hizo con Lot y la esposa y sus hijas. Bien, esta venida del Señor, esta parte de la venida del Señor, entonces nuevamente pregunto, ¿quiénes lo sabrán? Primero, los que estén en paz. Eso es lo que dice Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y se refiere a este acto, al acto del arrebatamiento, de salir a recibir al Señor en el aire, sin la cual nadie verá al Señor. La esperanza de ver al Señor, de verlo, es ahí. Pero hay que estar en paz, en paz. Porque alguien dirá, pero él en la segunda venida viene y todo ojo le verá. No, esté en santidad, en paz o no esté. Sí, pero es que no se refiere a esa segunda venida donde todo ojo le verá. Ya allí no viene para arrebatar, para levantar. Se refiere a verlo en esta venida. Se refiere a hallarnos a este acontecimiento del arrebatamiento. Entonces, primero hay que estar en paz. Segundo, hay que estar en santidad, dice. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y volviendo aquí a la segunda carta a los tesalonicenses, pues también es para los que aman la verdad. Aman la verdad.
el capítulo 2, versículo 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La acción del anticristo. ¿Viene para qué? ¿Viene cómo? Con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se les brindó, además la conocieron. Hoy el asunto no es simplemente conocer la verdad. Mucha gente conoce la verdad, pero hay que amarla. Hay que amarla. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad no solo hay que conocerla. Hay mucha gente que conoce la unicidad, conoce el bautismo, cómo se debe hacer, conoce la verdad del Evangelio, pero eso no es suficiente. Hay que amarla. Amar la verdad, y no solo hay que amarla, sino obedecerla. El versículo 12 dice: a fin de que sean consolados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos los que no creyeron a la verdad. La verdad hay que creerla y obedecerla para que no vayamos a condenación. Eso entonces es importante. ¿Quiénes se hallarán en todo esto o quiénes se hallarán? Pues es importante ver esos 4 aspectos. Estar en paz, en santidad, amar la verdad y obedecer la verdad. Muy bien, porque realmente nos iremos de aquí, de esta tierra, y estaremos disfrutando de lo que se llama el evento de las bodas del Cordero. Este evento se llevará a cabo en algún lugar celestial. El Señor arrebatará su iglesia. La iglesia Él la llevará al tribunal para darle sus recompensas y luego celebrar unas bodas celestiales donde se casará con su novia, con su iglesia. Habrá una cena y es bienaventurado al que sea llamado a participar con ella, o de ella, es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9, y bueno, todo lo que nos menciona allí sobre las bodas del Cordero. Bien, entonces, pues sucederán aquí muchas cosas, ¿no? Mientras esto en ese intervalo del arrebatamiento de la iglesia y luego la segunda venida de Cristo, pues es ahí donde tiene espacio en la semana 70 que nos plantea Daniel capítulo 9, una semana de años que está pendiente todavía. Esta semana 70, obviamente una semana en años son 7 años. Y pues en esta semana sucederán muchas y muchas cosas. Que hablar de los eventos de la semana 70 o del día, el día del Señor, que nos dice la Biblia, el día de la ira del Cordero, hablar de la gran tribulación y sus eventos, pues es hablar de muchas cosas. Imagínense ustedes, la iglesia es vista en Apocalipsis y tratada desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. En el capítulo 4, en Juan, es arrebatada, donde se abren se abren los cielos y se le dice: sube acá. Es arrebatada. En el capítulo 5 se ve la escritura de la iglesia, esa escritura que está sellada con 7 sellos y nadie puede abrir, sino el Cordero que fue inmolado. Y ya en el capítulo 6 comienzan los eventos. Y dentro de los eventos que inician, pues inicia en el escenario el ingreso de un jinete
un jinete que trae su escudo, trae su corona, trae, digamos, a ver cómo es que nos dice acá, cuando miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, trae el arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Trae un arco, pero no trae flecha. Entonces, pues este es el anticristo, ¿no? Que viene en un caballo blanco, mostrando un escenario de paz al mundo. Y bueno, ya esto digamos que el mundo lo recibirá y sucederán allí muchas cosas, pero el caballo irá cambiando de color. Y no es otro caballo, es el mismo que el caballo bermejo, con el caballo amarillo pálido, el caballo negro. Es el mismo jinete, solo que empieza a cambiar. Empieza a quitarse su máscara y a mostrar su verdadera agresión y su verdadera maldad con el mundo hasta convertirse en un caballo negro. Es la muerte. Mis queridos hermanos, nosotros frente a todas estas cosas tenemos una esperanza gloriosa y bienaventurada. Y es que nos iremos con Cristo mientras aquí en esta tierra está dándose la situación tan terrible, eventos que muere la tercera parte de la población, la cuarta parte, que de quizás 8.000 millones de habitantes que haya en la tierra, quizás mueran unos 6.000 millones y queden escasamente 2.000 millones en la tierra. Eso será terrible, terrible. La iglesia estará con Cristo, estará disfrutando con Cristo de unas bodas gloriosas y extraordinarias. Y esa será nuestra esperanza, mis queridos hermanos. Y como el tiempo ha pasado, se nos quedan muchas cosas por definir en esta hora, pero quiero dejarlo acá. Terminar diciéndole a todos ustedes que necesitamos nacer de nuevo los que no lo hayan hecho, porque el que no nazca otra vez, entonces morirá 2 veces. Es decir, morirá físicamente y morirá espiritualmente en la segunda muerte. Pero si usted nace de nuevo en Cristo, usted entonces solo muere una vez y resucitará para vida eterna. Dios me le bendiga a todos rica y abundantemente.